Muchas gracias, Stoico Wish. Mi salud está mejorando gracias a tus conocimientos ancestrales. Pongan en práctica los consejos que se brindan en estos espacios, realmente vale la pena estar mejor. Bienvenidos a un viaje que cambiará, literalmente, la composición de tu realidad y la forma en que tus átomos interactúan con el tejido del universo. Si has llegado hasta aquí, es muy probable que hayas intentado meditar en más de una ocasión, buscando esa paz prometida o ese cambio radical en tu vida que los gurús aseguran que llegará si logras mantener la mente en blanco. Sin embargo, para la gran mayoría de las personas, la meditación tradicional se convierte en una fuente adicional de estrés. Te sientas, cierras los ojos, y en lugar de la iluminación, lo que encuentras es un desfile incesante de preocupaciones, deudas, pendientes y una incomodidad física que te hace contar los minutos para terminar. La ciencia moderna y la neurofisiología aplicada están empezando a entender por qué este método no es universal. Para la mente occidental, entrenada en la hiperestimulación y la resolución de problemas, la inacción forzada genera lo que llamamos una resistencia de potencial. Al intentar obligar a tu cerebro a detenerse, creas una fricción interna que te aleja, paradójicamente, de la frecuencia de tu yo cuántico. En este video no te pediremos que dejes de pensar, sino que aprendas a pensar de una manera radicalmente distinta, utilizando métodos alternativos que se basan en la física de vanguardia, la teoría del desdoblamiento del tiempo y la programación de la realidad sin necesidad de quietud absoluta. Para comprender cómo contactar con tu yo cuántico, primero debemos desmantelar la ilusión de que el mundo que tocas es sólido e inmutable. La física cuántica, a través del experimento de la doble rendija, nos ha entregado la clave maestra, el efecto observador. Este principio demuestra que las partículas subatómicas se comportan como ondas de posibilidad infinita cuando nadie las mira, pero en el momento en que un observador fija su atención en ellas, colapsan en una posición única y sólida. Esto significa que tú no eres un espectador pasivo de tu vida, sino el observador que, con su atención sostenida, está colapsando constantemente su realidad. El problema es que la mayoría de nosotros colapsamos la misma realidad cada mañana por pura inercia. Te despiertas y revisas tus problemas, tus limitaciones y tus recuerdos, fijando tu atención en lo que es, impidiendo que el campo de infinitas posibilidades te entregue lo que podría ser. Tu yo cuántico es esa versión de ti que ya existe en el campo de punto cero, habitando una frecuencia donde tus metas ya son hechos consumados. No se trata de crear algo de la nada, sino de aprender a sintonizar tu antena biológica con una frecuencia que ya está emitiendo. La biología de la creencia nos enseña que nuestras células no responden a la realidad exterior, sino a nuestra percepción de esa realidad. Bruce Lipton, pionero en epigenética, ha demostrado que el entorno celular es controlado por señales químicas enviadas por el cerebro, las cuales son disparadas por nuestros pensamientos y emociones. Si vives en un estado de supervivencia, bajo el dominio del cortisol y la adrenalina, tus células se cierran para protegerse, y en ese estado es físicamente imposible acceder a la creatividad cuántica. Tu yo cuántico no está atrapado en tu cuerpo, es una entidad de energía conectada al campo morfogénico, una red de información que une a todos los seres y posibilidades. Para contactarlo, necesitamos crear coherencia, pero no la coherencia estática de la meditación tradicional, sino una coherencia dinámica que puedes activar mientras realizas tus actividades diarias. Tu cerebro funciona como una estación emisora de señales eléctricas, mientras que tu corazón es el generador magnético más potente de tu organismo. Cuando ambos están en sincronía, emites una huella electromagnética que el campo cuántico puede leer con claridad. Si hay ruido en la señal, si tu mente desea abundancia pero tu corazón siente escasez, el mensaje se cancela y tu realidad permanece estancada. Uno de los mayores obstáculos para este contacto es lo que llamamos el exceso de importancia o los potenciales excesivos, un concepto fundamental del transurfing desarrollado por Vadim Selan. Vivimos en una cultura que nos enseña que para lograr algo debemos esforzarnos hasta el agotamiento, desearlo con desesperación y luchar contra la corriente. Sin embargo, en el mundo cuántico, el deseo ferviente es una señal de carencia. Cuando deseas algo con demasiada intensidad, estás gritándole al universo que no lo tienes, y como el universo es un espejo, te devolverá exactamente eso, la experiencia de desear y no tener. Las fuerzas equilibrantes de la naturaleza actúan para disipar cualquier exceso de energía emocional, a menudo alejando de ti el objeto de tu deseo para restablecer el equilibrio. El método alternativo que aprenderás aquí no se basa en el esfuerzo, sino en la asunción y en la reducción de la importancia.
Aprenderás a moverte por el mundo con lo que llamamos la indiferencia del éxito, una certeza tan profunda de que tu yo cuántico ya ha logrado la meta, que el camino hacia ella se vuelve una simple formalidad, un trámite en el tiempo. Debemos diferenciar claramente entre tu yo histórico y tu yo cuántico. Tu yo histórico es una construcción basada en tus memorias, tus traumas pasados, tu educación y tus fracasos previos. Es una identidad que se alimenta de lo que ya pasó y que intenta proyectar ese pasado hacia el futuro para mantenerse a salvo. Por el contrario, tu yo cuántico es una entidad de memoria futura. Según la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet, el tiempo no es una línea recta, sino que existen aperturas temporales donde el pasado, el presente y el futuro coexisten. En esos espacios, tú tienes un doble, una versión de ti que se mueve a velocidades superiores a la de la luz y que ya ha explorado todos los futuros posibles derivados de tus decisiones actuales. Este contacto no requiere de rituales complejos, sino de entender la mecánica de cómo el pensamiento viaja a través de estas aperturas. El yo cuántico ya sabe cuál es el camino de menor resistencia hacia tu bienestar. Tu única tarea es dejar de interferir con tu lógica limitada y permitir que la información de ese yo superior se descargue en tu conciencia presente. A lo largo de este video, desglosaremos las herramientas prácticas para que esta descarga sea constante y efectiva, transformando tu existencia en un salto cuántico permanente hacia tu mejor versión. Continuaremos ahora profundizando en la mecánica exacta del tiempo y en cómo el descubrimiento de Jean-Pierre Garnier Mallet sobre el desdoblamiento del tiempo cambió para siempre nuestra comprensión del contacto con el yo superior. No es una cuestión de fe, sino de astrofísica aplicada a la vida cotidiana. Cada noche, cuando entras en las fases profundas del sueño, tu cuerpo físico permanece en reposo, pero tu actividad cerebral alcanza picos de frecuencia que permiten un intercambio de información con tu doble. Este es el método alternativo por excelencia, ya que no requiere esfuerzo consciente, sino una programación precisa de los minutos previos al sueño. Para avanzar en este camino de contacto con tu yo cuántico sin las limitaciones de la meditación tradicional, debemos adentrarnos en la arquitectura biológica que permite que lo invisible se vuelva visible. La mayoría de nosotros hemos sido educados bajo el dogma del determinismo genético, la idea de que somos víctimas de una herencia biológica grabada en nuestro ADN y que nuestro destino está sellado por la biología que recibimos al nacer. Sin embargo, la vanguardia de la ciencia, liderada por figuras como el Dr. Bruce Lipton, ha desmantelado esta prisión intelectual para presentarnos la biología de la creencia. Este concepto no es una metáfora motivacional, es una descripción técnica de cómo la membrana celular, y no el núcleo, actúa como el verdadero cerebro de la célula. La membrana es una interfaz de procesamiento de datos que lee las señales del entorno y traduce tus pensamientos y percepciones en señales químicas que activan o desactivan genes. Esto significa que tus células están escuchando tus pensamientos incluso antes de que tú seas plenamente consciente de ellos. Cada vez que generas un juicio sobre tu realidad, cada vez que reafirmas una limitación o visualizas un éxito, estás enviando una descarga de neurotransmisores y péptidos que bañan tus células y les ordenan cómo comportarse. Tu yo cuántico no es una entidad separada de tu cuerpo, es una configuración de señales químicas y energéticas que tú tienes el poder de disparar en este preciso instante. Entender la biología de la creencia requiere comprender que el cuerpo humano es, en esencia, un dispositivo de resonancia. Nuestras células no son solo ladrillos de carne, sino antenas biológicas que sintonizan frecuencias específicas. Cuando hablamos del campo morfogénico, término acuñado por el biólogo Rupert Sheldrake, nos referimos a una red invisible de información que organiza la estructura y el comportamiento de los sistemas vivos. Estos campos son como moldes energéticos que contienen la memoria colectiva y las posibilidades de una especie. Tu yo cuántico habita en un sector específico de este campo morfogénico, una región donde la enfermedad, la carencia o la tristeza no son la norma. Para acceder a esa información y traerla a tu biología presente, debes cambiar la firma química de tu sangre. Si vives en un estado constante de estrés, tu hipotálamo ordena a las glándulas suprarrenales que secreten cortisol y adrenalina. Estas sustancias químicas informan a tus células que el mundo es un lugar peligroso, cerrando los canales de crecimiento y reparación para centrarse en la supervivencia. En este estado de alerta roja, la conexión con el campo morfogénico del yo cuántico se bloquea, porque tu biología está demasiado ocupada sobreviviendo al pasado como para descargar el futuro. El método alternativo a la meditación aquí es la reprogramación del entorno químico celular a través del cambio de percepción consciente. No necesitas sentarte en silencio para lograr esto,
necesitas convertirte en un guardián de tus reacciones emocionales mientras navegas por tu día. Cada vez que eliges no reaccionar con ira ante un imprevisto, cada vez que decides ver una oportunidad donde antes veías un obstáculo, estás cambiando instantáneamente la composición del caldo químico en el que flotan tus células. Este cambio de química altera la vibración de tu campo energético personal, permitiéndote entrar en resonancia con el campo morfogénico de tu versión más elevada. Es un proceso de sintonización radial. Si quieres escuchar la música del éxito, no puedes tener tu radio biológica sintonizada en la frecuencia de la queja. Tus células detectan la vibración de la gratitud o de la abundancia como una señal de seguridad. Bajo esa señal, la membrana celular se abre, los receptores se vuelven más sensibles y la información del yo cuántico, que viaja a través del campo morfogénico en forma de intuiciones, ideas brillantes y sincronicidades, finalmente puede ser decodificada por tu sistema nervioso. Es fundamental comprender que el campo morfogénico se alimenta de la repetición y del hábito. Por eso, contactar con el yo cuántico requiere una consistencia en la nueva percepción. La ciencia de la epigenética nos dice que podemos modificar más de 1500 variaciones en nuestra expresión genética simplemente cambiando nuestro estado emocional. Si logras mantener el sentimiento de tu deseo cumplido durante el día, sin importar lo que tus sentidos físicos te digan, estás forzando a tu biología a actualizarse. Tus células no distinguen entre un evento que está ocurriendo afuera y una emoción que tú estás generando deliberadamente adentro. Si sientes la seguridad de tu yo cuántico ahora, tus células comienzan a fabricar las proteínas y las estructuras necesarias para sostener esa realidad. Estás, literalmente, construyendo el cuerpo de tu futuro en el presente. Este es el verdadero significado de la transmutación biológica. Dejas de ser un producto de tu pasado para convertirte en una causa de tu futuro. El campo morfogénico responde a esta nueva coherencia biológica acercando hacia ti las circunstancias, las personas y los recursos que vibran en esa misma longitud de onda. Para extender este conocimiento a la práctica diaria, debemos hablar del concepto de coherencia cardíaca como un puente biológico. El corazón posee su propio sistema nervioso intrínseco, a menudo llamado el cerebro del corazón, que envía más información al cerebro de la que recibe de él. Cuando sientes emociones elevadas como el aprecio, la compasión o la alegría de tu versión cuántica, el corazón entra en un patrón rítmico coherente. Este ritmo crea un campo electromagnético potente que se expande varios metros fuera de tu cuerpo y actúa como un conductor hacia el campo morfogénico universal. Este campo no solo afecta tu propia biología, sino que también influye en la materia y en las personas que te rodean. Este es el método para contactar sin meditar. Usar tu corazón como un transformador de energía que sintoniza la frecuencia del yo cuántico y la proyecta hacia tu entorno. No se trata de visualizar algo con la mente agotada, sino de irradiar algo con el corazón encendido. Al hacerlo, el campo morfogénico de tu nueva realidad comienza a superponerse a tu realidad actual, creando un colapso de la función de onda que transforma tu entorno de manera casi milagrosa pero científicamente explicable. Además, debemos considerar la importancia de los micromomentos de asunción. A lo largo del día, tu cuerpo atraviesa ciclos ultradianos donde la barrera entre el consciente y el subconsciente se vuelve más delgada. En lugar de usar estos momentos para distraerte con el teléfono o perderte en pensamientos aleatorios, puedes usarlos para inyectar la frecuencia de tu yo cuántico. Siente la textura de tu nueva vida, respira el aire de tu nueva realidad, actúa con la confianza de quien ya tiene lo que busca. Esta práctica constante mantiene tus células en un estado de receptividad hacia el campo morfogénico de la abundancia. Recuerda que la biología es conservadora, tiende a repetir lo que conoce para ahorrar energía. Por eso, el yo histórico intentará devolverte a las viejas emociones de miedo o duda. Tu labor no es luchar contra esas emociones, sino reconocer que son simplemente señales químicas antiguas que ya no corresponden a tu nueva configuración genética. Al ignorar la señal vieja y elegir deliberadamente la nueva frecuencia, estás rompiendo el hábito de ser tú mismo y permitiendo que la inteligencia del campo cuántico tome el mando de tu biología. Este entendimiento nos lleva directamente al siguiente pilar de nuestra estructura, la trampa del esfuerzo y el exceso de importancia. Si comprendes que tus células y tu campo energético ya están haciendo el trabajo de sintonización, entenderás por qué forzar las cosas con la mente racional es contraproducente. El esfuerzo excesivo genera cortisol, y el cortisol cierra las puertas de la percepción cuántica que acabamos de abrir a través de la biología de la creencia. En la próxima sección, desglosaremos cómo soltar las riendas del control mental para que la sabiduría del campo morfogénico y la eficacia de tu yo cuántico puedan operar sin interferencias.
Aprenderás por qué el querer demasiado algo es la forma más rápida de alejarlo y cómo la indiferencia divina es, en realidad, la clave biológica para que la manifestación se produzca de manera instantánea y natural. Tu biología ya sabe cómo sanar y cómo prosperar, solo necesita que dejes de enviarle las señales de estrés que bloquean su conexión con el potencial infinito del universo. Para profundizar en la transformación radical de tu realidad, es imperativo que comprendas la batalla silenciosa que ocurre en tu mente cada mañana al despertar, la confrontación entre tu yo histórico y tu yo cuántico. El yo histórico es la identidad que has construido meticulosamente a través de los años, una estructura basada exclusivamente en la memoria, los traumas, los éxitos pasados y las etiquetas que otros han puesto sobre ti. Es un sistema de archivos biológicos y psicológicos que te dice quién eres basándose en lo que has hecho, lo que has perdido y lo que has sufrido. Para la mayoría de las personas, el yo histórico es una prisión de alta seguridad. Se despiertan y lo primero que hacen es buscar en su memoria los problemas del día anterior, reconectándose con una red neuronal que reafirma una identidad limitada. Al hacer esto, el cerebro dispara la misma química de siempre, lo que garantiza que el día de hoy sea una copia fiel del ayer. El yo histórico vive en un bucle de tiempo cerrado, donde el futuro no es más que una repetición del pasado, y mientras sigas operando desde esta identidad, el contacto con el campo cuántico es físicamente imposible, porque estás vibrando en una frecuencia de reconocimiento, no de creación. Por el contrario, el yo cuántico representa tu potencial puro, esa versión de ti que existe en el espacio de las variantes como una posibilidad ya realizada. No se define por lo que te ha pasado, sino por lo que estás eligiendo colapsar en este momento desde el campo de punto cero. El yo cuántico no tiene pasado. Es una entidad de pura presencia y frecuencia futura que opera bajo leyes distintas a las de la lógica lineal. Mientras que tu yo histórico te dice que no puedes lograr algo porque nunca lo has hecho antes o porque no tienes los recursos, tu yo cuántico reconoce que los recursos son una consecuencia de la frecuencia, no un requisito previo. La diferencia fundamental reside en la fuente de tu información. El yo histórico se informa a través de los sentidos físicos y los recuerdos almacenados, mientras que el yo cuántico se informa a través de la intuición y la conexión con el doble cuántico en las aberturas temporales. Para realizar el salto cuántico, debes estar dispuesto a morir a tu historia personal, dejando de dar soporte energético a esa narrativa de quien crees que eres para empezar a habitar el vacío donde reside tu potencial ilimitado. Esta distinción es técnica y biológica. Tu cerebro tiene una plasticidad asombrosa, pero esa plasticidad está al servicio de tu identidad dominante. Si tu identidad es la del yo histórico, tus circuitos neuronales están soldados en patrones de pensamiento rígidos que filtran la realidad para que solo veas lo que confirma tus creencias previas. Esto se conoce en psicología como sesgo de confirmación, pero en física cuántica es una fijación de la función de onda en un estado de baja energía. El yo cuántico, sin embargo, requiere que actives nuevas redes neuronales mediante la imaginación y la asunción sensorial. Al actuar desde tu potencial, estás forzando a tu cerebro a disparar y cablear nuevas conexiones que no tienen precedentes en tu historia personal. Estás literalmente creando un nuevo cerebro para un nuevo yo. El método alternativo aquí no es sentarte a visualizar durante horas, sino realizar un secuestro de identidad en tu vida diaria. Esto significa que ante cada decisión, por pequeña que sea, no te preguntas ¿qué haría yo en esta situación?, sino ¿qué haría mi versión cuántica que ya ha superado este nivel? Al responder desde el potencial y no desde la memoria, rompes el ciclo del tiempo lineal y permites que el yo cuántico empiece a gobernar tu biología. El yo histórico es un adicto químico. Se ha acostumbrado a las dosis de cortisol, queja y autocompasión que generan tus problemas cotidianos. Por eso, cuando intentas contactar con tu yo cuántico, el cuerpo suele rebelarse, sientes ansiedad, duda o una sensación de que estás fingiendo. Esa resistencia no es una señal de que lo estés haciendo mal, sino la prueba de que el yo histórico está perdiendo su control sobre tus células. Tu potencial cuántico es una frecuencia de alta energía que el cuerpo físico, acostumbrado a la baja densidad de la historia personal, percibe inicialmente como una amenaza. El secreto para mantener el contacto con el potencial es la persistencia en la nueva identidad a pesar de las evidencias del pasado. Debes tratar a tu pasado como un rumor lejano sobre alguien que ya no conoces. En el momento en que dejas de justificar tu presente mediante tu pasado, la energía que antes usas para mantener viva tu historia se libera y queda disponible para colapsar tu nueva realidad. El yo cuántico se alimenta de esa energía liberada. Un aspecto crucial de esta diferencia es la gestión del tiempo.
El yo histórico siempre está esperando que algo suceda en el futuro para sentirse de una determinada manera: seré feliz cuando tenga dinero, estaré tranquilo cuando sane. Esta es la trampa de la causa y el efecto lineal. El yo cuántico invierte la ecuación, siente la gratitud y la plenitud ahora, para que el efecto se materialice en el mundo físico. Al habitar tu potencial, colapsas el tiempo. Ya no estás esperando, estás siendo. Esta sintonía con el yo cuántico te permite acceder a lo que Jean-Pierre Garnier Mallet describe como el intercambio de información hiperbólica. Recibe soluciones a problemas que tu yo histórico ni siquiera ha comprendido todavía, porque tu versión potencial ya los resolvió en una línea de tiempo paralela. No es que el futuro esté escrito, es que todos los futuros están escritos, y tu identidad presente es el selector de qué página de ese libro infinito vas a leer hoy. Para aplicar esto de manera efectiva sin meditación, debes empezar a practicar la observación del extraño. Durante el día, observa tus pensamientos como si pertenecieran a un personaje de una película que ya viste 1000 veces. Ese personaje es tu yo histórico. Entrar en el estudio de la teoría del desdoblamiento del tiempo, desarrollada por el físico y doctor en mecánica de fluidos Jean-Pierre Garnier Mallet, es abrir la puerta a la comprensión técnica más avanzada sobre cómo nuestro yo cuántico interactúa con nuestra realidad material. Para extender este conocimiento y que el oyente comprenda la magnitud de lo que está por poner en práctica, debemos desglosar la ilusión de la continuidad temporal. En nuestra vida cotidiana, percibimos el tiempo como un flujo lineal y constante, una flecha que se mueve del pasado al futuro sin interrupción. Sin embargo, la física de partículas y la mecánica de energías demuestran que el tiempo es discontinuo. Existen, entre cada instante de nuestra percepción consciente, brechas casi imperceptibles que Garnier Mallet denomina aberturas temporales. En estas aberturas, el tiempo se acelera de manera exponencial, permitiendo que ocurran intercambios de información a velocidades que superan con creces la velocidad de la luz. Es en estas grietas del tiempo donde habita tu doble, esa versión cuántica que procesa realidades a una velocidad tan alta que, para tu mente consciente, parece instantánea. La clave para entender este desdoblamiento reside en la división de velocidades. Imagina que vives en un tiempo lento, el tiempo físico, donde cada acción requiere un esfuerzo y una duración. Pero, simultáneamente, existe un tiempo extremadamente rápido donde cada posibilidad ya ha sido explorada hasta su conclusión. Garnier Mallet explica que todos los seres vivos estamos desdoblados, tenemos un cuerpo físico en el tiempo lento y un cuerpo energético o doble en el tiempo rápido. Esta división no es accidental, sino una necesidad física para la evolución y la supervivencia. El tiempo rápido permite que tu doble explore todos los futuros potenciales derivados de tus pensamientos presentes. Si hoy tienes un problema, tu doble ya ha recorrido en esas aberturas temporales miles de caminos para resolverlo. La razón por la que no siempre recibimos la solución es porque no sabemos cómo sintonizar con esas aberturas ni cómo gestionar la información que viaja a través de ellas. El tiempo no se divide solo para que existamos, sino para que podamos ver el futuro antes de vivirlo, permitiéndonos corregir nuestra trayectoria antes de que el evento se solidifique en nuestra línea temporal lenta. Estas aberturas temporales funcionan como puertos de carga y descarga de datos. Cada segundo de tu vida contiene miles de estas aberturas. Durante el día, estas grietas son difíciles de utilizar conscientemente debido a que nuestra atención está fijada en los sentidos físicos y en el yo histórico, del cual hablamos anteriormente. Sin embargo, la teoría del desdoblamiento revela que el intercambio de información más potente ocurre durante el sueño, específicamente en la fase de sueño paradójico. En este estado, el cuerpo físico está completamente inmovilizado para permitir que la energía se concentre en el cerebro, que actúa como una antena de alta frecuencia. Durante la noche, gracias a la aceleración del tiempo en las aberturas, podemos vivir meses o años de experiencias en apenas unos minutos de reloj físico. Es aquí donde tu yo cuántico te entrega la actualización de tu realidad. Si aprendes a controlar el estado de tus pensamientos justo antes de entrar en estas aberturas nocturnas, puedes programar a tu doble para que borre los futuros peligrosos o de escasez y te traiga la mejor variante posible para el día siguiente. Para que la narración sea efectiva y profunda, debemos explicar cómo el agua en nuestro organismo juega un papel técnico en este desdoblamiento. El agua no es solo un componente biológico, sino un conductor de información cuántica que permite que la aceleración del tiempo no destruya nuestra coherencia física. Al hidratarnos y entrar en un estado de relajación antes de dormir, estamos optimizando el canal por el cual la información del tiempo rápido se filtrará hacia nuestra memoria celular.
Las aberturas temporales son, en esencia, pasajes de comunicación hiperbólica. Cuando tú lanzas una pregunta al campo cuántico o a tu doble antes de dormir, esa pregunta viaja por una abertura temporal, es procesada en un tiempo donde el futuro ya ocurrió, y la respuesta es devuelta a tu presente en forma de una intuición, un encuentro fortuito o una idea espontánea al despertar. No necesitas meditar para que esto ocurra, porque es una ley física del tiempo, ocurre lo quieras o no. La diferencia es que, al conocer la teoría, dejas de ser un receptor pasivo de futuros caóticos y te conviertes en el director de tu propio desdoblamiento. La división de velocidades también explica el fenómeno de la premonición o el déjà vu. No son fallos en la matriz, sino momentos en los que tu percepción consciente ha logrado captar un fragmento de la información que tu doble ya procesó en una abertura temporal. Al entender que el tiempo es divisible, pierdes el miedo al futuro. Comprendes que el futuro no es algo que te pasa, sino algo que tú fabricas en el tiempo rápido antes de que se manifieste en el tiempo lento. Esta es la base de la verdadera libertad cuántica. Tu yo cuántico está constantemente enviándote señales desde el futuro para guiarte por el camino de menor resistencia. Si sientes una resistencia brutal en tu vida diaria, es porque estás intentando forzar una línea de tiempo que tu doble ya ha marcado como ineficiente. El contacto efectivo consiste en aprender a escuchar esas advertencias que vienen de las aberturas temporales, permitiendo que la velocidad de tu yo cuántico informe la lentitud de tus pasos físicos. Finalmente, es crucial abordar la ley de la benevolencia que rige estas aberturas. Garnier Mallet enfatiza que el intercambio de información en el tiempo rápido es extremadamente sensible a la intención. Si entras en las aberturas temporales con pensamientos de odio, envidia o miedo, tu doble buscará futuros que coincidan con esa vibración, trayendo a tu presente realidades que confirman esos estados negativos. Para contactar con la versión de éxito de tu yo cuántico, debes entrar en el sueño con una benevolencia absoluta hacia ti mismo y hacia los demás. Este estado de neutralidad emocional actúa como un filtro que asegura que solo la información de la más alta frecuencia sea descargada en tu vida. Estás programando tu realidad en el taller del tiempo antes de que la obra sea expuesta en el mundo físico. Este conocimiento técnico sobre las aberturas y las velocidades nos prepara para el siguiente nivel de práctica: quién es realmente el doble y cómo diferenciarlo de proyecciones mentales o deseos del ego. Entenderemos que el doble no es una entidad mística, sino nuestra propia energía operando en una frecuencia superior, y aprenderemos cómo el intercambio de fluidos y la hidratación del cerebro son la clave para que la información del yo cuántico no se pierda al despertar. Estamos desmantelando la idea de que somos seres limitados a un solo plano temporal, para reconocernos como viajeros constantes entre dimensiones de tiempo que ahora podemos empezar a controlar con precisión científica. Para profundizar en la mecánica de contacto con tu yo cuántico, es vital desmitificar la figura de lo que Jean-Pierre Garnier Mallet define como el doble. Durante siglos, diversas tradiciones espirituales han hablado de ángeles de la guarda, guías espirituales o seres de luz que nos custodian, pero la física del desdoblamiento del tiempo nos ofrece una explicación mucho más técnica, tangible y, por lo tanto, utilizable. Tu doble no es una entidad externa a ti, no es un espíritu que viene de otro mundo, ni es un ser místico con voluntad propia al que debas adorar o rogar. Tu doble es, sencillamente, tú mismo, pero operando en una frecuencia de energía y una velocidad temporal diferentes. Es tu cuerpo energético que, según las leyes de la física cuántica, tiene la capacidad de moverse a velocidades superiores a la de la luz, lo que le permite existir en un espacio donde el tiempo, tal como lo conocemos, no transcurre de forma lineal. Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos y la física de partículas, todo cuerpo con masa tiene un doble ondulatorio. Tú eres, simultáneamente, una partícula de materia sólida en este presente y una onda de energía expansiva en el campo cuántico. Mientras tu cuerpo físico está limitado por la velocidad de la luz y la gravedad de la Tierra, tu componente ondulatorio, tu doble, viaja por el espacio-tiempo de manera instantánea. Esto significa que mientras tú estás aquí, sentado, escuchando o caminando, una parte de tu propia energía ya está en el mañana, en el próximo mes y en el próximo año. Esta parte de ti funciona como un explorador avanzado. Su función técnica es recorrer todas las trayectorias posibles de tu futuro basándose en tus pensamientos actuales, para luego traerte la información de cuál de esas trayectorias es la más favorable para tu supervivencia y bienestar. El doble es tu yo cuántico en acción, un procesador de datos hiperveloz que trabaja para tu versión física. La diferencia de velocidad es la clave de este método alternativo a la meditación. Imagina que el tiempo es un río.
Tu cuerpo físico es como un nadador que solo puede ver unos pocos metros por delante de su posición actual. Tu doble, al moverse a una velocidad superior, es como un dron que vuela a gran altura sobre el río. Puede ver las cascadas, los obstáculos y las desviaciones mucho antes de que el nadador llegue a ellos. No es que el doble adivine el futuro, es que el doble ya está allí. El contacto con este aspecto de ti mismo no requiere de cánticos ni de estados alterados de conciencia profundos, requiere simplemente de una coherencia en la señal. Si tú, como nadador, no confías en la señal del dron o si envías señales de interferencia como el miedo y la duda, el intercambio de información se corrompe. El doble siempre está emitiendo información hacia tu presente, pero la mayoría de las veces el ruido de tu yo histórico, tus memorias de dolor y fracaso, actúa como una jaula de Faraday que bloquea la señal cuántica. Para que este concepto sea efectivo en tu vida, debes entender que el doble no tiene juicios morales. Él no decide qué es bueno o malo para ti en un sentido ético, él simplemente responde a la ley de la resonancia. Si tú te enfocas en el miedo a perder tu empleo, tu doble explorará miles de futuros donde pierdes tu empleo y te traerá la información necesaria para materializar ese escenario, porque eso es lo que tú estás consultando con tu enfoque. Por eso, el contacto con el yo cuántico a través del doble exige una responsabilidad mental absoluta. Debes aprender a usar a tu doble como un consultor técnico de alta precisión. En lugar de pedirle que algo bueno pase, debes darle instrucciones claras a través de tu estado emocional. El lenguaje del doble no son las palabras, sino las frecuencias vibratorias. Cuando logras alcanzar un estado de tranquilidad y benevolencia antes del descanso, le estás dando la orden técnica de que busque potenciales de orden y armonía. Es fundamental comprender que este cuerpo energético es el puente entre el mundo de las infinitas posibilidades y tu realidad sólida. En física, se dice que la observación colapsa la función de onda, y tu doble es quien realiza ese colapso en el tiempo rápido antes de que tú lo percibas en el tiempo lento. Al comprender que tu doble eres tú mismo en otra dimensión de velocidad, desaparece la sensación de soledad o de ser una víctima del azar. Empiezas a operar con la seguridad de quien tiene un sistema de navegación GPS perfecto integrado en su propia biología. No necesitas meditar para encontrarlo, porque nunca has estado separado de él. Lo que necesitas es dejar de generar interferencias electromagnéticas con pensamientos incoherentes para que la comunicación sea nítida. El doble es tu socio cuántico, tu parte que nunca duerme y que tiene acceso directo a la biblioteca de variantes del universo. A lo largo de este video, profundizaremos en cómo este intercambio de información se produce físicamente a través de los fluidos de tu cuerpo y por qué la hidratación del cerebro es un factor determinante para que las respuestas de tu doble lleguen con claridad a tu mente consciente al despertar. Entenderemos que el contacto con el yo cuántico es un proceso fisiológico tanto como energético. Al final de esta sección, dejarás de ver a tu potencial superior como algo inalcanzable y empezarás a tratarlo como lo que es, tu propia inteligencia operando a la velocidad del pensamiento puro, lista para despejar tu camino de obstáculos y sincronizarte con la línea de vida que siempre has soñado. Este es el salto de la fe ciega a la certeza científica. A continuación, exploraremos el papel crucial del agua y el sueño paradójico en este proceso. Descubriremos cómo el intercambio de información en el sueño no es un proceso aleatorio de imágenes oníricas, sino una transferencia de datos técnica donde el agua de tu cerebro actúa como el disco duro que almacena las nuevas coordenadas de tu realidad. Prepárate para aprender el protocolo exacto de hidratación y enfoque mental que convertirá tus noches en sesiones de ingeniería cuántica aplicada. Para profundizar en la maestría del contacto con tu yo cuántico, debemos entrar en el laboratorio biológico más sofisticado que existe, tu propio cerebro durante el ciclo del sueño. Para el espectador que busca resultados tangibles sin pasar horas en meditación sentada, entender el papel del agua y los fluidos corporales es el descubrimiento que lo cambia todo. La ciencia convencional nos dice que dormimos para que el cuerpo descanse y el cerebro procese memorias, pero la física del desdoblamiento del tiempo revela una función mucho más profunda y técnica. El sueño es el momento de la transferencia de datos entre tu yo histórico y tu yo cuántico. En este proceso, el agua de tu organismo no es simplemente un hidratante, sino un cristal líquido con propiedades conductoras de información electromagnética. Tu cerebro, compuesto en más de un 70% por agua, se convierte durante la fase REM en una antena de alta frecuencia capaz de captar las señales que tu doble envía desde las aberturas temporales. El intercambio de información en el sueño no es un fenómeno abstracto, es un proceso hidráulico y eléctrico. Durante la fase de sueño paradójico o fase REM, la actividad cerebral se dispara a niveles que a veces superan la vigilia,
mientras que el cuerpo físico entra en una parálisis protectora. Esta parálisis tiene un propósito técnico: impedir que el movimiento físico interfiera con la recepción de la señal cuántica. En este estado, los fluidos de tu cerebro, especialmente el líquido cefalorraquídeo, experimentan una transición de fase. Investigaciones recientes han demostrado que durante el sueño profundo, el cerebro se limpia mediante ondas de líquido que eliminan toxinas, pero desde la perspectiva cuántica, este flujo actúa como una limpieza de la estática en tu antena biológica. Si el agua en tu cuerpo está saturada de toxinas o si sufres de deshidratación crónica, la señal del yo cuántico llega con interferencias, produciendo sueños caóticos o, lo que es peor, la incapacidad de recordar la actualización de datos que tu doble ha preparado para ti. La estructura molecular del agua tiene la capacidad única de almacenar memoria, un concepto explorado por científicos como Masaru Emoto y el premio Nobel Luc Montagnier. Cuando bebes agua justo antes de dormir, no solo estás hidratando tus células, estás introduciendo un disco duro virgen y receptivo en tu sistema. Al programar esa agua con una intención clara y benevolente, un proceso que explicaremos en los métodos prácticos, estás preparando los fluidos de tu cerebro para que actúen como un receptor específico para la frecuencia de tu yo cuántico. Durante la fase REM, el intercambio de información se produce a través de lo que Garnier Mallet llama el intercambio de fluidos. Existe una relación directa entre la velocidad de tus pensamientos antes de dormir y la viscosidad de tus fluidos internos. Un pensamiento de miedo o estrés genera una respuesta química que dificulta la recepción cuántica, mientras que un estado de entrega y tranquilidad optimiza la conductividad del agua cerebral, permitiendo que la información del tiempo rápido, donde vive tu doble, se descargue en el tiempo lento de tu biología. Este intercambio de información es lo que nos permite despertar con la solución a un problema que nos atormentaba el día anterior. No es una casualidad, es una descarga de datos completada. Tu doble ha explorado el futuro en las aberturas temporales y ha insertado la respuesta en tu red neuronal a través de estos conductos de agua y electricidad. Sin embargo, para que esta antena funcione a su máxima capacidad, es vital entender el concepto de la puesta a cero antes de dormir. Si te vas a la cama conectado a pantallas que emiten luz azul o consumiendo información negativa, estás contaminando el agua de tu cerebro con frecuencias de baja vibración. Esto crea un ruido de fondo que ahoga la voz suave de la intuición cuántica. El método alternativo efectivo requiere que consideres los últimos 15 a 30 minutos antes de dormir como un ritual de ingeniería. Debes limpiar tu antena, hidratar tu sistema y sintonizar la frecuencia de destino. Además, el papel de los fluidos corporales se extiende a la regulación térmica. Se ha observado que durante el intercambio de información cuántica, el cuerpo puede experimentar cambios leves de temperatura. Esto se debe a que la transferencia de información desde una dimensión de mayor velocidad a una de menor velocidad genera energía térmica. Si alguna vez te has despertado con una sensación de calor repentino o un sudor ligero después de un sueño muy vívido pero tranquilo, es muy probable que hayas experimentado una descarga masiva de datos desde tu yo cuántico. El agua en tus células ha actuado como el refrigerante y el conductor necesario para que esa energía no dañe tus circuitos neuronales. Por esta razón, el contacto con el doble cuántico es más efectivo cuando el cuerpo está en un estado de confort térmico y correctamente hidratado, permitiendo que el flujo de información sea suave y constante. Para el oyente que busca resultados, esto significa que el éxito de su contacto cuántico depende de cómo trate su cuerpo físico como el hardware que es. No puedes descargar un software de alta complejidad, tu realidad de éxito, en un hardware que está descuidado o deshidratado. Al entender que tus fluidos son antenas, empiezas a ver el acto de beber agua y descansar no como una necesidad biológica aburrida, sino como una preparación sagrada para la navegación cuántica. Estás sintonizando tu receptor para escuchar las instrucciones del mañana. Estás permitiendo que tu yo cuántico, a través de la fase REM, reescriba el guión de tu vida mientras tú simplemente te entregas al proceso. Esta es la belleza del método. El trabajo duro se hace en el tiempo rápido, mientras tú, en el tiempo lento, solo necesitas mantener la antena limpia y la frecuencia sintonizada. A continuación, exploraremos el siguiente pilar de esta práctica nocturna, el estado de benevolencia absoluta. Comprenderemos por qué la ética y el amor propio no son solo valores morales, sino requisitos técnicos para filtrar los futuros que tu doble va a descargar en tu antena biológica. Aprenderás por qué un solo pensamiento de rencor puede desviar la señal cuántica y cómo proteger tu campo energético antes de entrar en las aberturas temporales de la noche. Prepárate para descubrir cómo el sentimiento es el sintonizador final de tu antena de agua y cerebro,
y cómo puedes asegurar que cada noche sea una actualización exitosa hacia tu versión más elevada. Para materializar todo el conocimiento técnico que hemos explorado hasta ahora, llegamos al punto más crítico y práctico de este viaje, el protocolo de los 3 minutos. Este no es un ejercicio de visualización creativa ni una meditación guiada, es una operación de ingeniería temporal que realizas en la interfaz entre tu estado de vigilia y el sueño profundo. Si comprendes que el tiempo es discontinuo y que tu cerebro es una antena fluida, estos 3 minutos se convierten en el momento en que entregas las coordenadas de tu realidad deseada a tu yo cuántico. La efectividad de este método radica en su precisión y en el aprovechamiento de los ritmos circadianos y los estados de onda cerebral alfa y zeta, que son los umbrales hacia las aberturas temporales de las que habla Garnier Mallet. No necesitas más tiempo, porque en la física cuántica, la intención clara no requiere duración, sino coherencia. El primer paso de este protocolo es la preparación del vehículo conductor, la hidratación consciente. Aproximadamente 5 a 10 minutos antes de meterte en la cama, debes beber un vaso de agua pura. Como hemos analizado, el agua en tu cuerpo actuará como el cristal líquido que almacenará la información. Al beberla, hazlo con la conciencia de que estás optimizando la conductividad de tu cerebro para el intercambio de fluidos que ocurrirá en la fase REM. Este acto físico le indica a tu sistema nervioso que la jornada de supervivencia del yo histórico ha terminado y que comienza la fase de actualización del yo cuántico. El agua es el soporte físico que permitirá que la información del tiempo rápido se traduzca al tiempo lento de tus células sin distorsión. Una vez hidratado, elimina cualquier estímulo lumínico artificial, especialmente la luz azul de los dispositivos, que bloquea la producción de melatonina y ensucia la señal de tu antena biológica. El segundo paso es la relajación neuromuscular y la entrada en el estado de punto cero. Una vez que estés acostado, tu objetivo no es luchar contra los pensamientos, sino retirarles la carga eléctrica. Durante el primer minuto, realiza una respiración rítmica que iguale la inhalación con la exhalación. Esto induce la coherencia cardíaca de la que hablamos anteriormente. Al sincronizar el ritmo de tu corazón, generas un campo magnético ordenado que silencia el ruido del día. Siente cómo tu cuerpo se vuelve pesado. Esta pesadez es la señal de que el sistema nervioso autónomo está tomando el mando. En este punto, debes entrar en un estado de neutralidad emocional. No busques la euforia ni el deseo desesperado, busca la calma de quien sabe que está a punto de hacer una llamada telefónica importante y simplemente espera a que la línea se abra. Este es el umbral de la abertura temporal. El tercer paso, y el más vital, es la petición o la entrega de la variante. Aquí es donde muchos fallan al intentar usar el lenguaje del ego. Al doble no se le dan órdenes detalladas de cómo debe suceder algo, ni se le pide desde la carencia. La técnica correcta consiste en presentarle el problema o el objetivo de manera objetiva y luego proyectar el sentimiento de la solución ya alcanzada. Durante el último minuto antes de perder la conciencia, dile mentalmente a tu yo cuántico: toma todos los potenciales de este problema y muéstrame la mejor solución benevolente para todos. O bien, si buscas un objetivo específico, actualiza mi realidad a la frecuencia donde esto ya es un hecho. Lo más importante es que la última imagen o sentimiento que tengas antes de dormir sea el de misión cumplida. Debes dormirte con la sensación de que has delegado el trabajo duro a un experto superior y que tu única tarea es descansar mientras él recorre los futuros posibles por ti. La clave técnica de este protocolo es la benevolencia. Jean-Pierre Garnier Mallet insiste en que si te duermes con rencor, juicio o miedo, estás dirigiendo a tu doble hacia aberturas temporales que contienen futuros de conflicto. Por ello, el protocolo de 3 minutos debe incluir un borrado de importancia. Si tuviste un mal día, entrega también ese estrés y pide que sea transformado. Al decir que se haga lo mejor para todos, estás eliminando el potencial excesivo de tu ego y permitiendo que la inteligencia del campo cuántico elija el camino de menor resistencia. Esta rendición consciente es el acto de fe más científico que existe. Es confiar en que tu cuerpo energético, que se mueve a velocidades superiores a la luz, encontrará la salida que tu mente racional, limitada a 300.000 km por segundo, jamás podría ver. Al despertar después de este protocolo, notarás que los primeros pensamientos del día son distintos. No ignores las ideas que surgen mientras te duchas o desayunas, esas son las descargas de datos que tu yo cuántico dejó en tu red neuronal durante la noche. El protocolo de 3 minutos no es solo una rutina nocturna, es un contrato de colaboración diaria con tu potencial infinito. Al repetirlo cada noche,
Creas un hábito epigenético que reconfigura tu biología para que la manifestación deje de ser un evento fortuito y se convierta en una constante física. Estás adiestrando a tu conciencia para navegar por el tiempo, usando el sueño no como una desconexión, sino como la conexión más potente con la fuente de todas las variantes. Ahora que conocemos el protocolo técnico de contacto, debemos aprender a leer la respuesta del universo. En el siguiente punto, exploraremos cómo identificar las sincronicidades y señales que aparecen en tu día después de haber contactado con el doble. Aprenderás a diferenciar entre una coincidencia común y una respuesta cuántica directa, y cómo estas señales son la confirmación de que tu línea de tiempo ha comenzado a desplazarse hacia la realidad que programaste en esos 3 minutos mágicos antes de dormir. Prepárate para descubrir que el mundo exterior es mucho más plástico y receptivo de lo que te han hecho creer. Para avanzar en la maestría del contacto con tu yo cuántico sin recurrir a la meditación, debemos identificar al principal saboteador de tu energía, los péndulos energéticos. Este concepto, desarrollado profundamente por Vadim Selan en su sistema de Reality Transurfing, describe estructuras informativas y energéticas que se crean cuando un gran grupo de personas piensa y siente en la misma dirección. Ya sea a través de las noticias, la política, los problemas sociales o incluso las modas, estas estructuras se comportan como péndulos, oscilan gracias a la energía de sus seguidores. El problema fundamental para ti, que buscas realizar un salto cuántico, es que el péndulo no tiene conciencia ni benevolencia, es un autómata energético cuyo único objetivo es alimentarse de tu atención y tu emoción. Cada vez que te enganchas en una discusión política en redes sociales, cada vez que sientes miedo por una noticia económica o indignación por un problema social que no puedes resolver directamente, estás entregando la moneda más valiosa de la creación, tu energía de atención. Sin esta energía, tu yo cuántico no tiene el combustible necesario para colapsar una nueva realidad, dejándote atrapado en la frecuencia de la masa. Técnicamente, un péndulo funciona mediante la resonancia de frecuencia. Cuando una noticia negativa capta tu atención, tu cerebro comienza a emitir una frecuencia de miedo o ira. En ese instante, entras en resonancia con el péndulo. Al hacerlo, el péndulo te captura y comienza a balancearse con más fuerza, drenando tu potencial energético. Es una relación parasitaria donde tú pierdes la capacidad de elegir tu línea de vida y pasas a ser un peón en la línea de vida del péndulo. Fíjate en cómo te sientes después de consumir una hora de noticias trágicas o discusiones polarizadas. Te sientes agotado, cínico y con una sensación de impotencia. Esa impotencia es la señal biológica de que tus reservas de energía cuántica han sido vaciadas. El yo cuántico requiere una energía de alta calidad, una vibración libre que te permita observar nuevas posibilidades, pero si tu energía está secuestrada por los conflictos del mundo, te vuelves predecible y manipulable por las leyes de la estadística social, perdiendo tu individualidad cuántica. El método alternativo para gestionar esto no es aislarse en una cueva, sino practicar lo que llamamos el alquiler de la atención. Debes aprender a interactuar con el mundo sin que el mundo interactúe con tus emociones profundas. Vadim Selan sugiere 2 tácticas principales: el fracaso del péndulo o la extinción del péndulo. El fracaso ocurre cuando el péndulo te envía un estímulo, una noticia provocadora, por ejemplo, y tú respondes con una reacción inesperada o, mejor aún, con una indiferencia total. Si el péndulo no recibe una respuesta emocional de tu parte, no puede engancharse a ti y su energía se disipa. La extinción ocurre cuando aceptas la existencia del péndulo pero decides no participar en su juego. No luchas contra las noticias ni contra la política, porque luchar contra un péndulo es darle más energía. Simplemente pasas de largo, reconociendo que esa no es tu frecuencia. Al hacer esto, conservas tu energía para lo que realmente importa: el contacto con tu doble y la programación de tu realidad personal. Es vital entender que los péndulos son maestros en el arte de la provocación bajo el disfraz de la importancia. Te harán sentir que es tu deber estar informado, que es irresponsable no preocuparse por el problema social de moda o que debes tomar partido en cada conflicto. Esta es la trampa de la importancia externa. El yo cuántico opera en un estado de libertad donde la única importancia real es la coherencia entre tu corazón y tu mente. Cuando retiras tu atención de los péndulos sociales, esa energía regresa a ti inmediatamente. Es como si recuperaras un capital que tenías invertido en un negocio ruinoso. Con esa energía recuperada, tu capacidad para colapsar la función de onda de tus deseos se multiplica. Las personas que logran éxitos imposibles son a menudo aquellas que han aprendido a ignorar los péndulos y a mantener su visión fija en su propio espacio de las variantes, sin permitir que el ruido del mundo sintonice su radio interna.
El impacto de los péndulos también es biológico. Como hemos visto, el estrés mediático dispara el cortisol, lo que deshidrata el cerebro y ensucia la señal de las antenas fluidas de tus células. Un seguidor fiel de los péndulos informativos tiene un sistema nervioso en constante estado de alerta, lo que bloquea la fase REM del sueño y, por ende, el intercambio de información con el doble cuántico. Para contactar con tu yo cuántico, necesitas un sistema nervioso limpio y una mente que no esté saturada de conflictos ajenos. No puedes escuchar la voz de tu intuición si tu cabeza está llena de los gritos de la televisión o las discusiones de Twitter. La higiene informativa es, por lo tanto, una técnica de física cuántica aplicada. Es el acto de proteger tu campo magnético de interferencias externas para mantener la pureza de tu señal de manifestación. En la práctica diaria, esto se traduce en convertirte en un observador sarcástico o indiferente de los dramas colectivos. Cuando veas a las masas moviéndose por una emoción inducida por los medios, obsérvalo como quien ve una obra de teatro. No te involucres, no intentes convencer a nadie, sobre todo, no dejes que el miedo penetre en tu cuerpo. Recuerda que tú no eres parte de la masa, tú eres un arquitecto cuántico desdoblado. Al mantener tu energía intacta, te conviertes en una anomalía en el sistema, alguien que puede saltar de una línea de vida a otra con facilidad porque no tiene las cadenas energéticas de los péndulos que lo aten a la realidad común. Tu libertad comienza en el momento en que decides que tu paz interior es más importante que cualquier noticia de última hora. Esta liberación de la energía secuestrada por los péndulos es el combustible que utilizaremos en la siguiente sección, la importancia interna y externa y la ley del equilibrio. Comprenderemos por qué, una vez que recuperas tu energía, el siguiente paso es no aplicarla con demasiada fuerza. Aprenderás por qué cuando algo te importa demasiado, generas una resistencia que aleja el resultado, y cómo la técnica de la importancia cero permite que la energía fluya directamente hacia la materialización de tus metas. Prepárate para descubrir cómo soltar el deseo es, irónicamente, la forma más rápida de obtenerlo, y cómo el equilibrio es la fuerza que mantiene unidos todos los mundos posibles en el campo cuántico. La ola de éxito no debe confundirse con la suerte azarosa o un capricho del destino. En términos científicos, es una fase de resonancia constructiva donde tus pensamientos y la materia externa entran en una sincronía de fase perfecta. Es un cúmulo de líneas de vida favorables que se agrupan en una frecuencia específica dentro del campo cuántico. Identificar esta ola y, lo más importante, saber surfearla sin caer en la trampa del autosabotaje, es lo que permite que una persona pase de una existencia basada en el esfuerzo a una basada en el flujo. La manifestación inicial de esta ola suele ser sutil. Se presenta a través de pequeñas puertas que se abren, un encuentro inesperado con alguien que tiene la información que necesitabas, una serie de semáforos en verde cuando tienes prisa, o un mensaje que llega en el momento exacto. El error técnico que comete la mayoría de los observadores es ignorar estos eventos o catalogarlos como coincidencias sin valor. Al hacer esto, no logran anclar la frecuencia de la ola y ésta termina disipándose. Para surfearla con éxito, debes aplicar la técnica de la fijación de intención. Cada vez que algo salga bien, por minúsculo que sea, debes reconocerlo con una emoción de triunfo tranquilo. Al decirte internamente "esta es mi nueva realidad", estás utilizando el efecto observador para colapsar más partículas de esa misma línea de tiempo. Estás alimentando la ola con tu reconocimiento, convirtiendo un pequeño impulso en un movimiento masivo de realidad que te arrastra hacia resultados cada vez más grandes. Sin embargo, el mayor peligro al surfear la ola de éxito es la aparición de las fuerzas equilibrantes provocadas por el miedo o el sentimiento de no merecimiento. Cuando las cosas empiezan a funcionar de manera demasiado perfecta, el yo histórico, condicionado para la lucha y el drama, enciende una señal de alerta. El ego comienza a generar pensamientos de sospecha: ¿cuándo se acabará la racha? ¿O qué precio tendré que pagar por esto? En ese preciso instante, generas un potencial excesivo de importancia que el universo debe compensar. Al temer que la ola se detenga, estás emitiendo la frecuencia de su detención. Para surfear sin miedo, debes adoptar la postura del propietario legítimo. Disfruta de lo que llega con la naturalidad de quien recibe algo que le pertenece por derecho de conciencia. El yo cuántico no se sorprende por el éxito, porque para él, el éxito es la configuración básica del sistema. Al normalizar la abundancia, eliminas la resistencia y permites que la ola te lleve a estratos de existencia donde los milagros son la norma diaria. Otro componente vital para mantenerse sobre la ola es la transmisión de frecuencia. Para permanecer en una racha favorable, debes convertirte en un radiador de la energía del éxito,
incluso cuando observas el logro en los demás. La física cuántica no entiende de tú o yo, solo entiende de frecuencias. Si ves a alguien alcanzando una meta que tú deseas y sientes envidia o resentimiento, estás enviando una señal de rechazo hacia esa frecuencia específica, lo que te expulsa inmediatamente de tu propia ola de éxito. Por el contrario, al alegrarte por el éxito ajeno, estás informando al campo de punto cero que esa vibración es de tu agrado y que deseas sintonizarla en tu propia vida. Surfear la ola requiere una disciplina emocional donde buscas motivos de celebración en todo tu entorno. No es una cuestión de moralidad, sino de estrategia de navegación. Debes mantener tu radio biológica sintonizada exclusivamente en la banda de las variantes positivas para no perder el impulso. Para el buscador de resultados prácticos, la ola de éxito se navega con lo que llamamos importancia cero. Esto significa celebrar el logro sin dejar que se convierta en una carga emocional o en un pedestal para el ego. La arrogancia es una forma de potencial excesivo que genera una fricción inmediata en el campo cuántico, provocando que la ola se rompa. La técnica consiste en actuar con la elegancia de un surfista profesional. Él no intenta controlar el océano con la fuerza de sus músculos, sino que ajusta su centro de gravedad para fluir con la energía que ya está presente. En tu vida cotidiana, esto significa tomar las oportunidades que se presentan sin ansiedad y sin la sensación de que es tu última oportunidad. El espacio de las variantes es infinito. Si estás en la frecuencia correcta, siempre habrá una ola mejor esperando justo detrás de la actual. Finalmente, es crucial comprender que la ola de éxito tiene un impacto transformador en tu biología celular. Cuando estás en este estado de flujo, tus mitocondrias operan con mayor eficiencia, tu sistema nervioso entra en un estado de coherencia y tu cerebro procesa la información con una velocidad y claridad superiores. Esta es la resonancia biológica de tu yo cuántico. En esta fase, la comunicación con tu doble durante el sueño paradójico se vuelve excepcionalmente nítida, permitiéndote descargar instrucciones precisas sobre cómo expandir tu territorio de éxito. La ola no es solo un evento externo, es un flujo de información de alta fidelidad que te permite moverte por la vida con el mínimo esfuerzo y el máximo impacto. Aprender a identificarla y mantenerte sobre ella es el secreto para que tu existencia deje de ser una batalla de supervivencia y se convierta en una danza de creación consciente. Este estado de armonía nos prepara para el siguiente método, el fraile cuántico. Aprenderemos cómo caminar por el bullicio del mundo manteniendo esta sintonía interna, siendo un observador que está presente en la materia pero no esclavizado por ella. Descubriremos la técnica para mantener la guardia de nuestra atención de modo que ninguna interferencia externa nos baje de la ola de éxito, consolidando una soberanía personal que decide, paso a paso, qué fragmento del infinito campo de posibilidades va a cristalizar en su realidad física. Para profundizar en la maestría del contacto con tu yo cuántico, debemos desglosar una de las herramientas más potentes y contraintuitivas del transurfing, la coordinación de la intención. Esta técnica es el secreto para navegar por las líneas de vida con la precisión de un cirujano cuántico. La mayoría de las personas viven bajo el dictado de la reacción automática. Cuando sucede algo que el yo histórico etiqueta como malo o negativo, la respuesta inmediata es el enojo, el miedo o la frustración. Sin embargo, desde la perspectiva de la física de las variantes, cada evento es simplemente un nodo de información neutral. Lo que determina hacia dónde se dirige tu realidad después de ese evento no es el hecho en sí, sino tu reacción ante él. La coordinación de la intención consiste en el acto deliberado de decidir que cualquier evento, por muy negativo que parezca en la superficie, es en realidad un paso necesario y positivo hacia tu meta final. Al hacer esto, obligas al campo cuántico a desviar tu trayectoria hacia una línea de vida superior, transformando un obstáculo en un trampolín. Técnicamente, cuando reaccionas de forma negativa ante un imprevisto, como perder un vuelo, una discusión de pareja o un revés financiero, estás emitiendo una frecuencia de rechazo y conflicto. Esta frecuencia te sintoniza instantáneamente con las variantes del futuro que contienen más conflicto y más negatividad. Es como si, al ver un bache en el camino, decidieras girar el volante directamente hacia el precipicio. El yo cuántico, sin embargo, opera bajo el principio de que el camino de menor resistencia a menudo no es una línea recta. La coordinación de la intención es un comando que le das a tu realidad. No sé cómo esto me beneficia, pero asumo que es positivo. En el momento en que declaras un evento como positivo, tu línea de vida experimenta un giro cuántico. Al no generar un potencial de resistencia, las fuerzas equilibrantes no tienen nada que compensar, y la energía del evento negativo se transmuta en el combustible que te impulsa hacia la siguiente ola de éxito.
Para aplicar esto sin necesidad de meditación, debes convertirte en un jugador de ajedrez cuántico. Imagina que el universo es tu oponente, pero un oponente que quiere que ganes. Cada vez que el tablero parece ponerse en tu contra, en lugar de quejarte, sonríes y dices, excelente jugada, esto me acerca a la victoria. Esta no es una actitud de optimismo ciego o pensamiento positivo superficial, es una técnica de manipulación de la probabilidad. Al reaccionar positivamente ante lo desagradable, rompes el guión del péndulo que esperaba alimentarse de tu frustración. El péndulo, al no recibir tu energía, pierde su agarre sobre ti y tú conservas la soberanía de tu atención. Esta soberanía es la que te permite ver la puerta secreta que se abre justo cuando la puerta principal se cierra. La coordinación de la intención es el arte de forzar al espejo de la realidad a mostrarte una sonrisa, incluso cuando tú estás frente a una sombra. Biológicamente, esta técnica protege tu sistema nervioso del secuestro de la amígdala. Cuando decides ver un evento como positivo, impides la cascada de cortisol y adrenalina que nubla tu juicio y deshidrata tu cerebro cuántico. Al mantener la calma y la apertura, tus antenas fluidas permanecen receptivas a la información del doble. A menudo, lo que etiquetamos como un desastre es en realidad el doble cuántico limpiando nuestro camino de una línea de tiempo peligrosa que no podíamos ver. Quizás ese negocio que no salió te salvó de una quiebra mayor, o ese retraso evitó un accidente. Al coordinar tu intención, te alineas con la sabiduría de tu yo cuántico, permitiendo que la inteligencia del campo trabaje para ti. Estás enviando una señal clara al espacio de las variantes, confío en el proceso, y por lo tanto, el proceso es favorable. Un ejercicio práctico para integrar esto en tu vida diaria es el simulacro de éxito inverso. La próxima vez que algo salga mal, por pequeño que sea, detente 2 segundos antes de reaccionar. Di para tus adentros, esto es exactamente lo que necesitaba para que mi yo cuántico materialice mi deseo. Luego, observa con curiosidad qué sucede a continuación. Te sorprenderás al ver cómo, de manera casi mágica, el evento negativo se disuelve o da paso a una oportunidad que antes era invisible. Estás entrenando a tu cerebro para dejar de ser una víctima de las circunstancias y empezar a ser el director de la película. La realidad física es lenta para cambiar, pero tu intención es instantánea. Si mantienes la coordinación de la intención con firmeza, la materia no tendrá más remedio que reconfigurarse para alcanzar la frecuencia de tu nueva interpretación. Finalmente, la coordinación de la intención crea una armadura energética a tu alrededor. Los péndulos energéticos del mundo, la crisis, la política, el miedo social, pierden todo poder sobre alguien que ha decidido que todo lo que sucede es para su beneficio. Te vuelves inalcanzable para las líneas de vida de baja vibración. Esta es la verdadera libertad, no que dejen de pasar cosas malas, sino que tú tienes el poder alquímico de convertirlas en buenas mediante el simple acto de tu observación soberana. Al dominar esta técnica, te aseguras de que tu ola de éxito nunca termine, porque incluso la espuma de la ola se convierte en parte del impulso que te lleva hacia adelante. Esta capacidad de transformar la realidad a través de la interpretación nos lleva al bloque 4, la ley de asunción y el sentimiento proyectado. Ahora que sabes cómo navegar los eventos externos, entraremos en la profundidad de tu mundo interno. Aprenderás por qué imaginar no es suficiente y cómo el sentimiento es la carga magnética final que atrae a tu yo cuántico hacia tu presente físico. La técnica del agua de Masaru Emoto en su versión avanzada para el yo cuántico. Como hemos analizado, el agua es un cristal líquido conductor de información electromagnética. La técnica consiste en utilizar un vaso de agua pura y, antes de beberlo, aplicar lo que llamamos la carga de frecuencia. No se trata solo de pensar en lo que quieres, sino de sostener el vaso entre tus manos y proyectar el sentimiento de la asunción cumplida directamente en el líquido. Puedes incluso utilizar etiquetas con palabras escritas en presente, como abundancia o salud perfecta, pegadas al cristal. Al beber este agua, estás introduciendo físicamente la información vibratoria en cada una de tus células, obligando a tu biología a alinearse con la frecuencia de tu yo cuántico desde el interior hacia el exterior. Estás convirtiendo el acto de hidratarte en un protocolo de reprogramación celular de alta precisión. El segundo método es el scripting de realidad o escritura automática de memoria futura. Esta no es una lista de deseos ni un diario convencional, es una bitácora de navegación cuántica. La técnica consiste en escribir un relato detallado de tu día ideal, pero redactado totalmente en tiempo pasado, como si estuvieras narrando algo que ya sucedió. Al escribir hoy me sentí increíble al recibir esa noticia financiera o fue maravilloso despertar en mi nueva casa.
estás engañando al cerebro para que procese esas imágenes como recuerdos reales. Debido a que el cerebro no distingue entre un evento vívidamente imaginado y uno real, el scripting crea nuevas huellas sinápticas que actúan como un imán para las variantes correspondientes en el campo cuántico. Este ejercicio debe hacerse con una carga sensorial elevada, describiendo olores, sonidos y emociones específicas, para que la señal enviada al doble sea nítida y libre de ambigüedades. El tercer método es la creación de anclajes somáticos de la versión superior. Esta técnica, derivada de la programación neurolingüística pero aplicada a la frecuencia cuántica, consiste en asociar un gesto físico específico, como unir el dedo pulgar con el índice o tocarse el corazón, con el estado emocional de tu yo cuántico. Debes realizar este gesto únicamente cuando te encuentres en un estado de alta vibración o cuando logres habitar plenamente tu asunción. Con el tiempo, este gesto se convierte en un interruptor biológico. En momentos de duda o cuando sientas que el yo histórico intenta retomar el control, realizas el anclaje físico y tu sistema nervioso disparará automáticamente la química asociada a tu versión de éxito. Es una forma de recuperar tu soberanía cuántica en segundos, sin importar el caos que te rodee en el mundo exterior. Estás instalando un acceso directo a tu potencial infinito en tu propio cuerpo físico. El cuarto método se denomina caminar en la nueva identidad. Este ejercicio se realiza durante tus actividades cotidianas, como ir al trabajo o al supermercado. Consiste en ajustar tu postura física, tu ritmo al caminar y tu expresión facial para que coincidan exactamente con los de la persona que ya ha logrado lo que tú buscas. No es un ejercicio de teatro, sino una técnica de resonancia morfogénica. Al cambiar tu lenguaje corporal, cambias tu emisión electromagnética hacia el campo. El yo cuántico no espera a que la realidad cambie para sentirse exitoso, se siente exitoso y por eso la realidad cambia. Al caminar con la seguridad de tu versión futura, estás informando al entorno que las leyes de tu antigua realidad ya no se aplican a ti. Estás reclamando tu lugar en una nueva línea de vida mediante la presencia física absoluta. El quinto y último método de este bloque es el ayuno de dopamina para la claridad cuántica. Para que todas las técnicas anteriores funcionen, tu antena biológica debe estar libre de interferencias. En la sociedad moderna, estamos bombardeados por estímulos de dopamina barata, redes sociales, comida procesada, entretenimiento vacío, que mantienen nuestro cerebro en una frecuencia de ruido constante. El ayuno de dopamina consiste en dedicar periodos del día a desconectarse de estos estímulos artificiales para permitir que los receptores cerebrales se limpien. Solo en este estado de silencio neuroquímico puedes escuchar las descargas de información que tu doble cuántico te envía. La claridad mental es el requisito previo para que la intuición se convierta en una brújula infalible que te guíe hacia el camino de menor resistencia. Estos métodos prácticos de aplicación inmediata son el puente definitivo que une tu intención mental con tu manifestación física. Al integrarlos en tu rutina diaria, dejas de ser un buscador de milagros para convertirte en un generador constante de ellos. Para concluir este viaje de transformación profunda, es fundamental que comprendas que el conocimiento que acabas de recibir no es solo información, es una tecnología de vida. Has descubierto que no eres una víctima de las circunstancias, ni un prisionero de tu pasado, sino un arquitecto cuántico con la capacidad de colapsar realidades a través de tu atención y tu intención. El yo cuántico no es una meta lejana, es una frecuencia que está disponible para ti en este mismo instante. A partir de hoy, cada vaso de agua que bebas, cada paso que des y cada minuto antes de dormir serán actos de creación deliberada. No permitas que la inercia del mundo exterior te devuelva a los viejos hábitos del yo histórico. Tienes el manual, tienes las herramientas y, sobre todo, tienes la conexión directa con tu doble para navegar por el espacio de las variantes hacia la vida que te pertenece por derecho de conciencia. Si este contenido ha resonado en lo más profundo de tu ser y sientes que hoy se ha abierto una puerta que ya no puedes cerrar, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Aquí seguiremos explorando las fronteras de la ciencia y la espiritualidad para entregarte los métodos más efectivos de expansión de conciencia. No olvides darle a me gusta al video, ya que esa pequeña acción ayuda a que este mensaje venza los algoritmos y llegue a las personas que, como tú, están listas para despertar. Como anclaje final de esta sesión, te pido que realices un acto de asunción ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase, acepto mi nueva realidad ahora. Al escribirlo, no solo estás dejando un mensaje, estás realizando un colapso de función de onda en el plano físico, informando a tu subconsciente y al campo cuántico que tu elección es definitiva.
Lee los testimonios de otros compañeros de viaje y permite que su éxito refuerce tu propia fe. Recuerda que el universo no te da lo que quieres, el universo te da lo que eres. Camina con la cabeza alta, respira con la certeza del vencedor y deja que tu yo cuántico sea el que guíe tus pasos a partir de este segundo. Gracias por acompañarme en estas 2 horas de inmersión total. Nos vemos en la próxima frecuencia.